Bueno, lo que vamos a ver hoy en estos momentos, vamos a trabajar sobre las técnicas de análisis de escenario. También vamos a trabajar en una planilla para ver cómo se evalúan todos los escenarios, y que esto es muy importante como punto de partida para hacer un plan estratégico empresarial. O sea, el análisis número uno que tenemos que saber es qué técnica vamos a utilizar. Hay 4 técnicas en las cuales nosotros podemos trabajar. Una se llama extrapolación de tendencia. Esta técnica tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja que tiene es que uno puede hacer un análisis rápido, pero el problema es que se basa en la información pasada. Se traslada todas las variables cuando crecen, o bien tendencias que tienen decrecientes. Simplemente estamos trabajando en una visión retrospectiva, fijándonos del presente al pasado y nos lanzamos hacia el futuro, lo cual significa que este tipo de técnica aplicada para el planeamiento estratégico nos ofrece una limitación muy grande. Probablemente en Argentina no sería conveniente aplicar un análisis de extrapolación de tendencia, porque como es muy cambiante, hay mucha incertidumbre y muchas veces no se cuenta con información real, extrapolación de tendencia nos puede generar una trampa en cuanto al análisis de escenarios que nosotros podamos hacer con variables. Por ejemplo, si podemos estimar una variable teniendo en cuenta lo que hemos vendido en el año anterior y proyectar esa tendencia para el año que viene, es muy peligroso. El escenario es muy cambiante, el cambio de modelos económicos, las variables, las incertidumbres, todo esto genera un mundo, yo diría, con sorpresa, y ese mundo con sorpresa se va a convertir en alguna medida sin sorpresa. ¿Para qué? Para la empresa, con relación a aprovechar esas oportunidades, esas amenazas que se pueden producir, lo cual significa que habría que trabajar en otro tipo de técnicas que le llamamos de variaciones canónicas. Esto es un poquito más avanzado que el anterior. Nosotros trabajamos el pasado para el futuro, pero aquí hay una variación. Lo que trabajamos en el rango de variación para arriba y para abajo. O sea, tenemos en cuenta que las variables pueden cambiar a lo largo del tiempo, estipulado como un objetivo en el cual se planifica la empresa. Estos cambios que se están produciendo en las variaciones canónicas, ya sea para abajo o para arriba, significa que hay variaciones en cada una de las variables. Entonces hay un avance más con relación a la técnica anterior, que sería extrapolación de tendencia, pero todavía sigue siendo en alguna medida limitante para nuestro análisis, porque hay mucha incertidumbre, hay variables en las cuales no están claras en el mercado. Por lo tanto, este análisis utilizado de variaciones canónicas, hay que tener cuidado en el momento de hacer un plan estratégico. Le presentamos otra técnica también para el análisis de escenario, que sería el análisis de los bienes de futurición. Aquí el tramado del análisis de variables, ustedes podrán apreciar, también tiene en cuenta el pasado, pero la proyección hacia el futuro, hay un cambio con relación a las variaciones canónicas. Esos cambios se relacionan en cada uno de los guiones de futurición que se producen en cada una de las variables, tanto en el nivel superior como en el nivel superior, lo cual significa que se genera un poco más de análisis en la variable en cuanto a que puede cambiar a mediano o largo plazo. Es un avance más en una técnica de planeamiento, pero siempre tomado el análisis mediante una visión retrospectiva, tomando en cuenta el pasado. Y la técnica más, yo diría, más sorprendente y la más compleja de todo es el análisis que tiene que ver con la prospectiva. Esta técnica es una técnica que si nosotros vamos a utilizar, tenemos que hacer mucha visión. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos un futuro deseado sin tener en cuenta el pasado, es decir, la visión retrospectiva que utilizamos con las técnicas de extrapolación de tendencia, variaciones canónicas, guiones de futurición. Dejamos de lado y trabajamos directamente centrados hacia el futuro. Planteamos un escenario futuro deseado, incluso podemos plantear modelos utópicos, globos, tanto con un rango superior como un rango inferior, dependiendo fundamentalmente de la visión que tenga el empresario, siempre desprendiéndose de situaciones pasadas. Esto es mucho más complejo, lo cual significa que
también es interesante porque, en definitiva, para trabajar este tipo de técnica, el empresario tiene que conocer mucho el sector, mucho la evolución de tendencia, y bueno, al ser complicado, complejo, muchas veces tal vez el futuro en el cual nosotros hemos deseado no es como quisiéramos que se presente como se está presentando en estos momentos, lo cual significa que nuestra visión con nuestra realidad puede ser diferente. Es un análisis y es un avance en cuanto a las técnicas llamadas técnicas de análisis prospectiva. Hay que hacer un salto cuántico y una actitud anticipadora. Esa actitud anticipadora tiene que ver, como repito, mucho con la visión. Tendrán que trabajar en una visión a nivel de staff, en donde hagan aportes cada uno de los gerentes a los efectos de que, al ser compleja esta técnica, necesitamos de especialistas en economía, especialistas en administración, especialistas en marketing para analizar el comportamiento de las variables del mercado. En definitiva, son elementos que se nos pone a disposición para trabajar en un plan estratégico empresarial. Así fuera una u otra técnica que nosotros utilicemos, tenemos que trabajar en el armado del escenario, y esta es una planilla modelo. Digamos, hay muchos modelos a los efectos de analizar las variables del comportamiento que nosotros vamos a seleccionar en este escenario de variables, el grado de impacto que pueden tener en nuestra empresa como variables comerciales y las variables sumarias externas. Lo que hay que hacer aquí es medir el impacto de la variable sumaria a la variable comercial, o sea, la variable interna de la variable sumaria y la comercial, o sea, la variable interna de la empresa. Tenemos que darle un valor a cada una de estas variables. Ese valor se va a medir en términos de valores positivos o valores negativos. En un rango del 1 al 5 podría ser una metodología para utilizar, o del 1 al 10, eso va a depender. Por cierto, los rangos positivos significan oportunidades, y los rangos negativos significa amenaza cuando nosotros hemos calificado una variable. En el eje horizontal, en las variables sumarias se ponen las variables más representativas que tienen que ver con el medio externo o el escenario en el sector donde yo compito. Ahí pueden entrar variables que tengan que ver con lo económico, lo político, legal, social, cultural, tecnológico, competitivo, gremial, financiero, etc. Estas variables deben ser seleccionadas. Lo ideal es poner entre 7, 8, 10 variables. En principio tendremos que analizar un conjunto de variables y después hacer una buena selección en función al sector en donde yo compito. Una vez anotadas en la planilla, en la parte superior, en el horizontal, vamos a trabajar en el vertical, en el impacto que puedan tener en las variables comerciales dentro de la empresa, interna de la empresa. Podemos seleccionar 3 o 4. Podemos seleccionar una variable comercial o interna que puede ser venta, nuestros costos, nuestros productos, nuestra mano de obra, nuestros recursos, porque son variables clave en donde vamos a medir el impacto de variables externas con relación a las variables comerciales. Y ahí recién les vamos a asignar, después de un análisis de mucho comprensión del comportamiento de la variable, le vamos a asignar un valor positivo o negativo. Por ejemplo, si hemos seleccionado inflación como una variable sumaria, sabemos que la inflación es alta en Argentina. Se estima una inflación anual, ahora en estos momentos, en un 30% en forma anual, lo cual significa que es un impacto muy alto en nuestras ventas, en nuestros costos, en nuestros productos, en nuestra mano de obra. Ese impacto va a ser alto. Si calificamos el 1 al 5, lo vamos a calificar con menos 5. Y así sucesivamente vamos a trabajar en cada una de las variables externas que impacten en las variables comerciales o internas de la empresa. Una vez que tenemos todo el análisis completo de este escenario, lo que tenemos que hacer es sumar y totalizar las oportunidades en términos, digamos, de positiva y amenazas en términos negativos, y en ese sentido esos valores van a formar un poquito la calificación del escenario, ya sea si se torna positivo el escenario o se torna negativo. Pero para analizar con un grado mayor de probabilidad y de impacto en la empresa, tenemos que trabajar en este tipo de planilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es traer las variables sumarias que tienen que ver con la primera planilla y ver cuál es el impacto positivo o negativo en cada una de ellas. Hemos tomado como ejemplo la inflación, lo cual significa que es un impacto negativo
para las variables sumarias y comerciales. Esta variable le podemos decir que entre muy bajo a muy alto el impacto negativo es muy alto. Entonces tenemos que calificar ese impacto. Ahí tenemos que hacer un análisis, yo diría, prospectivo del comportamiento de esa variable y también asignar un % del grado de probabilidad de que ocurra de 0 al 100. Y si nosotros trabajamos en un análisis prospectivo de que la tendencia de esa variable a finales de este año va a ser con una tendencia creciente, entonces podemos hacer el valor entre el 70 y un 100% de que la inflación va a producir un impacto negativo y un impacto alto. Y así sucesivamente tenemos que trabajar en cada una de las variables sumarias, medir el impacto positivo, el negativo y asignar los grados de probabilidad, que es una estimación que se hace a los efectos de determinar si correctamente nosotros estamos en nuestro análisis, por eso establecemos un grado de probabilidad. Una vez que tenemos todas las variables sumarias trabajadas en esta segunda planilla, podemos trabajar en otra planilla en donde ahí tenemos que pensar cuál es el camino, cuál es el programa de acción o de iniciativa que podamos tener. Si nosotros hemos calificado variables con impactos negativos, entonces va a ir en una matriz de amenaza, y si hemos calificado el escenario con impactos positivos, va a ir en la matriz de impactos de oportunidades. Cada una de estas variables se van a distribuir en estos cuadrantes evaluados de esta forma, con impacto muy bajo en el eje vertical, por ejemplo, matriz de amenaza, a muy alto, y crece de 0 al 100, de izquierda a derecha en una matriz de amenaza. Lo mismo sucede en oportunidades. Ahora bien, ese porcentaje significa el porcentaje de grado de probabilidad que nosotros hemos asignado a la variable, y la ubicación del escenario de las variables la ubicamos en amenazas o en oportunidades en cada uno de estos cuadrantes, y este cuadrante es lo que nos muestra un poco el camino de las estrategias que tenemos que actuar, estos 4 cuadrantes en cada uno de estos dos. Por ejemplo, en la amenaza, actuar de inmediato si nos ubicamos en el cuadrante superior derecho y el cuadrante superior izquierdo, preparar planes alternativos y controlar la evolución, lo mismo que en la oportunidad. Si nos ubicamos nuestras variables a la izquierda, o sea, cuadrante inferior izquierdo, seguir con planes actuales y controlar la evolución. Y si nos ubicamos a nuestra derecha, revisar y evaluar el impacto. Lo cual significa que esto sería lo que nos aconseja este modelo de análisis de escenario. Por cierto, las mejores posibilidades que puede tener nuestra empresa en el escenario van a estar ubicados en la matriz de arriba, en la matriz de oportunidad. Eso es un análisis que hay que hacerlo teniendo en cuenta las variables externas de la empresa, los efectos de ir tomando como punto de partida la situación general de los escenarios donde compite la empresa.